Juan. Juan. Hay una casa por ahí que le tiramos piedras cada día. Ahí han tirado a una persona a la calle con todas las cosas fuera. Esto antes era mucho mejor. Hasta con matralleta ha venido, como si fuera una delincuente igual. Quien quiere un sueño de verdad de corazón y lo sigue, lo persigue, lo consigue. Me han tirado de la casa. Hola, cantarme que te grabe más. ¿Qué ha pasado? Y pídeme eso, cuando me lo pongo a mí en la mano, le hago así. ¿Por qué? Se ponen ahí con la música y empieza a ligar. Como camellista. Está a caballo. Ah, vale, vale. Aquí en San Roque nunca nadie ha matado a un hijo y ir a enterrar la puerta de su casa. Cuando uno ya piensa en la droga y ya lo pierde. Me lo habéis pedido muchos, me habéis dicho, vete a San Roque. ¿Qué tal? Bien. Una pregunta, yo hago vídeos en los barrios más marginales, más peligrosos. Ajá, Me dijeron, vete a San Roque Sí. porque ahí hay mucho material. ¿Ves? Muy bien, encantado. Pues esto... Estoy buscando ahora en la parte más peligrosa aquí más del barrio. peligrosa que quieren encontrar ahora, mira. Me dijeron por allá, plaza de algo, ¿puede ser? Ahora te mando yo para allá. Y hay un parque, Vale, hay un parque. Vale. Cuando llegues al parque miras así y verás una iglesia. vale. Pues empieza esa que empieza una calle, empieza así, es la calle Córdoba. ¿Y ahí Aquí dónde está la iglesia? ahí Y... verás todo el mamoneo, cómo se compra, se vende. Ah, vale. Droga. ¿Pero qué? Droga y todo. ¿Sí? Gracias, tío. Encantado. Chao, hasta luego. Pues lo habéis visto, ya estamos aquí. Y tenemos aquí un amigo que nos ha reconocido. ¿Qué tal? Dime un poco tu experiencia, ¿qué tal vivir aquí? ¿Es peligroso como dicen o yo nunca he venido aquí? No sé cómo... A ver, peligroso realmente son todos los lados, ¿no? Yo creo. Sí. En plan, por ejemplo, tú vas a un país, ¿vale? O a una ciudad y yo creo que antes miras un poco en plan qué zonas sí, qué zonas no. Sí. Si yo, por ejemplo, soy español y me voy, yo qué sé, a Reino Unido y me voy a un lado del Reino Unido que no conozco, pues seguramente pues me pase algo, ¿no? Pero debería a lo mejor de haberme informado un poco yo antes. Entonces, lo peligroso yo creo que es relativo. Es peligroso si tú quieres que sea peligroso. Puedes ir por zonas que no hay nada raro y vas a tener un viaje estupendo. Claro, eso sí, pero estamos de acuerdo que si por ejemplo comparamos el barrio de Gracia en Barcelona con aquí, es obvio que los peligros aquí son mucho mayores, ¿no? Hay mucha más venta de droga, mucho más robo, mucho, no, gente que se dedica... El problema siempre es la droga, siempre acaba, todo es por eso. ¿Verdad? A mí me da mucha rabia, todo acaba siendo lo mismo. Hemos dejado Antonio y antes de meternos allá, justo detrás del puente, que es donde parece ser, ¿no? La parte más peligrosa, os cuento un poco de San Roque, así vamos conociendo el barrio. Pues San Roque se encuentra justo en el medio entre Badalona y Barcelona. Bueno, en realidad ahí... Uy, mira qué bonito. ¿Puedo? Pajaritos, ¿verdad? ¿Estos se venden o...? ¿Sí? Sí, pero lo tenemos para nosotros, en verdad. ¿Para vosotros? Sí. Eso es un verderón. Es un jilguero. Qué bonito. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿De los Caribes Estos son de o aquí. son de aquí? Estos son de aquí. Vale, vale. ¿Que es como un deporte o algo? O es... Sí, es una Sí, afición. aficionado. Vale. Una afición que tenemos nosotros. Una afición. ¿Lo dejáis volar también o no? ¿Se quedan siempre ahí Depende, tranquilos? depende. Hay gente que sí lo tiene en su casa, se lo ponen al dedito y tal. Vale, pero vale. normalmente es para concurso. Muy chulos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Esto es algo que he visto también en el Raval y... no sé, está un poco, ¿no? En el borde entre... No entiendo, maltrato animal y algo bueno. No sé bien del tema, entonces no vamos a juzgar. Entonces este barrio se encuentra entre Badalona y Barcelona. En realidad en el medio hay también Santa Adrià, pero es tan pequeñita que casi nos hace falta nombrarla. Pobrecito, no os enfadáis lo de Santa Adrià. Y todo eso ha sido edificado en lo que eran los humedales de Río Besos. Luego, desde el siglo XIX, empezaron a ser terrenos de cultivo. Todos estos palacios que vemos ahora, pum, aquí, han sido edificados a partir de los años 60 por la Obra Social de Hogar. ¿Qué era la Obra Social de Hogar? Era un organismo instituido durante la dictadura de Franco y que construyó entre el año 1939 y el 1960, entonces estamos hablando de un poco más de 20 años, pues más de 140.000 viviendas. Entonces me podéis decir, joder, Fede, estás
cerca, ¿no?, de dos ciudades bastante grandes, muy conocidas. Bueno, Barcelona obviamente es hiper conocida. Está cerca de un río, cerca del mar. ¿Dónde está el problema? Bueno, primero de todo construyeron estos edificios con cemento aluminoso. ¿Qué es el cemento aluminoso? Es una tipología de cemento que ya no se utiliza, que con el pasar del tiempo, la humedad y las altas temperaturas crea lo que se llama el efecto de aluminosis. El efecto aluminosis rende el cemento muy poroso, entonces con el pasar del tiempo crea un poco de déficit estructural, pierde, ¿no?, de fuerza. Entonces desde 1998 que están intentando un poco renovar estos palacios y, bueno, renderlos seguros. Segundo problema muy grande es que tenéis que pensar que en los años 60 todo eso estaba construido bastante lejos de la ciudad. Barcelona y Badalona no tenían el tamaño, obviamente, que tienen ahora. Había muy poco transporte y muy poco servicio. Muy poco servicio, ¿qué quiere decir? No habían escuelas, no habían farmacias, no había supermercados. Bueno, faltaba un poco de todo. Y si a esto le juntas el hecho que estos pisos son muy pequeños, estamos hablando de unos 50 metros cuadrados, bueno, es la receta perfecta para un desastre. Me podéis decir, pero Fede, 50 metros cuadrados no es poco. Claro, no es poco, pero no es poco si vives solo, si eres una pareja. Pero aquí sabemos que viven familias muy numerosas, entonces meter muchas personas en pisos tan pequeños, claro, puede ser un problema. Entonces, pisos pequeñitos, hechos mal, lejos, ¿no?, de todos los servicios. Y si a esto le juntamos el hecho que pusieron aquí personas del barrio de Somorrostro, que era un barrio Barracas que estaba en la playa de Barcelona, bueno, es la receta para un cóctel mortal. Ahora aquí las cosas están mejorando, pero tenéis que pensar que tan solo hace 3 años, en 2019, 700 policías arrestaron a 28 personas que hacían parte de una organización mafiosa que vendía cocaína y marihuana y que operaron por más de 40 años. Eso pasó, creo, en noviembre de 2019 y tan solo 10 meses antes, en enero, febrero del mismo año, 3 personas murieron en un incendio. ¿Por qué? Porque pinchaban la luz. Eran pisos ocupas, algo bastante común aquí. Y bueno, cuando pinchas, hace las cosas mal, ¡pum!, fuego, y esto es lo que pasó. Entonces vamos a ver si al día de hoy las cosas siguen aquí, después de 3 años, siguen así, o han mejorado. Creo que aquí estamos entrando en la parte un poquito más pobre, y cuando hay pobreza hay actividades ilegales. Vamos a echarle un vistazo. Mirad estos palacios, la forma. Son muy parecidos a los palacios de la mina. Parece que están hechos así casi para crear un gueto, ¿no? Y también en Sevilla hemos visto las 3000 viviendas muy parecidas. Cuadraditos, pequeñitos, poco espacio entre las calles. Es, no sé, una tipología de... Hola. Es una tipología, yo creo, de... Buenas. Una tipología de estructura, ¿no?, que vemos recurrentes. Perdona. Hola. Hola. Me llamo Federico, soy un chico italiano y hago vídeos en YouTube sobre los barrios más marginales, más pobres. Me dijeron, vete a San Roque, he ido a la mina, he ido... Ahí han tirado a una persona a la calle con todas las cosas fuera. ¿Qué pasó? Pasa. ¿Puedo? Un desafío esta mañana. Hola. Hola. Ahí, pasa. Enrique Carlas. Vale, ya estamos aquí. Hola. YouTube, porque él lo explica ahora. Soy un chico italiano y me dedico a hacer vídeos en los barrios más peligrosos. Es del YouTube. No sé si lo habéis visto. Mira, me han tirado de la casa. Hola, Carmen, que te grabe más. ¿Qué ha pasado? Después de 14 años me han tirado. ¿Por a qué? la calle. Pásame un WhatsApp. ¿Qué pasó? Porque Ese teléfono es de- querían es el de más Luisa, dinero. Vale. No querían hacerme un alquiler. Vale. Quería que lo comprara, yo no tengo para comprar. Claro. Lo de la plataforma, pues me ayudaban Sí. y quisieron, a la última hora quisieron más dinero. Vale. Ese es el tuyo. Se echaron atrás, quedaron un acuerdo y luego querían más dinero. ¿Y esto lo ha, no sé, ha venido la policía o es el dueño que viene aquí? No, ha venido el antidisturbios. Ah, vale. Ahora no Vale. lo veo. Hasta con matralleta ha venido, como si fuera una delincuente con tu nombre y la igual. Ya. dirección. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué van a hacer? Ahora, La pues, medida a dormir más aquí. corta. ¿Aquí? Con 3 menores. Hola.
Lo que tienen ahora es de servicios sociales, Vale. les garantizan un par de noches en un hostal o un Vale. sitio, ¿vale? Pero lo que no les dan soluciones para poder guardar sus cosas. ¿Vale? Entonces nosotros, que somos de la plataforma que ayudamos a esto, estamos buscando ahora una furgoneta y un sitio donde poder llevar todo esto. Claro, claro. Para que puedan ir de momento estas 2 noches donde sea, que les dé servicios sociales, pero las cosas que no se queden aquí y las llevaremos a algún sitio, se lo solucionaremos, pero no lo soluciona el ayuntamiento ni nadie, sino la solidaridad La gente de aquí. vecinal. ¿Esto es algo que pasa muy a menudo en ese barrio? Sí. Esta mañana ha habido 2 desahucios más que los hemos parado nosotros en la puerta. Vale. Pero si no había, esta mañana había 3. ¿Y a qué se debe? La gente, no sé, tiene bajos recursos económicos, entonces llega a un punto que ya no puede pagar. Esto es un tema de pobreza, claramente. Vale. Entonces hay, con la pobreza, distintas situaciones, desde el que se ve obligado a ocupar un piso, que son pisos que hay aquí de grandes propietarios, bancos y fondos, ya. buitre y tal, que tienen muchos pisos y ya está. Y no quieren entrar a hacer alquileres asequibles para las familias. Claro. Entonces se ven obligados o a ocupar, o alguna gente es que ya vivía allí y de golpe suben el alquiler prácticamente el doble y no puedo llegar a pagarlo. Estamos hablando con un vecino que es parte de una asociación que ayuda, ¿no?, a estas personas y tiene una solución de 2 días. Luego, no sé, creo que hay que ir a la fuente, ¿no?, del problema. Más que ayudarlo por 2 horas, 3 horas, 5 días, una semana, hay que ir a la fuente y entender cuáles son los problemas del barrio. Por internet se lee que aquí mucha gente vive de actividades ilegales, venta de droga, prostitución. ¿Es verdad o es algo que se inventa en los periódicos para hacer noticia? Hay intereses en que esto parezca que esto es lo común y no hay delincuencia. Claro que hay delincuencia. Vale. Cuando hay cualquier barrio marginal. O sea, Claro. Cuando hay marginación hay gente que vive de lo que puede. Claro. Y esto es así, pero pasar de esto a que sea lo generalizado no es así. Esta no es la esta realidad. familia es un ejemplo de gente que en su vida ha hecho nada ilegal y que no puede ni pensar en hacer algo ilegal. Ya. Acabamos de ver con Carla, de una asociación aquí de vecinos, una situación al límite. Justo acabo de entrar aquí y justo hay un desahucio. Ahí vemos que hay una escuela y lo que ha dicho, los bancos ven estos pisos como números. Está el piso ahí en esa calle, pero adentro hay vidas, hay historias, hay niños pequeños y de un día con el otro te encuentras por la calle. Yo creo que estas son cosas que con el tiempo, sobre todo si eres niño, te van un poco, ¿no?, machacando, pam, 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 la cabeza y empieza a tener como una rabia a contra de la sociedad y luego esto te porta con el tiempo a hacer un poco de crimen. ¿Qué tal? Una foto, por favor. Claro, sí, sí. Hola. Me dijeron, vete a San Roque que ahí hay material, pero yo veo solo buena gente por el momento. Como... ¿Sí? ¿Tú crees? Por lo que veo, sí. ¿Tú crees que hay una casa por ahí que le tiramos piedras cada día? ¿Por qué? ¿Le tiráis vosotros piedras? ¿Por qué? No, ¿cómo tirar piedras? ¿Por qué? Te ando. Son las 5 de la tarde. Y tú dame eso. Y tú dame eso que te escalabro. ¿El qué? Eso, como me lo pongo a mí en la mano, te hago Eso. yo. ¿Por qué? Que te hago No, yo. pero no hay que romper las cosas de los demás, ¿no? Sí, yo ¿Por la qué? rompo. No, no tendría. Tendría que ser buena Maestro, persona, coge y le falta estudiar la cara. y... No, Mira, sí ahí partir está la la calle cocina. nada. No voy a hacer nada. Si no me meto un coche. Aquí por la noche. No, porque por la noche, como es muy oscuro, grabar sale mal, ¿sabes? No se ve nada. Que grabar por la A noche ver, no va bien. ¿la deja? No, no te la digo. Grabar por la noche no va bien. roba. No. No te preocupes. Pero no grabes, estate por aquí por la noche, ya verás. Vale, vale, vale. ¿Veis lo que acabo de decir? Crecen con esa mentalidad de robamos, rompemos, pero ¿por qué no? Ni ellos lo saben. Tú le preguntas, ¿pero por qué lo hacen? No, sí, porque sí. Y no está bien, no está bien. Yo quiero salir. Tú sí, eres de aquí. ¿Cómo ¿Qué? te llamas? Federico. Yo quiero salir. Yo ¿Cómo? quiero salir en el vídeo. Vamos, venga. Aquí estás. Hola, chicos. Vale. ¿Pero de qué es este vídeo? Yo hago vídeos sobre los barrios más marginales, más peligrosos Este barrio del es mundo. el mejor.
está empezando a ser un poco complicado aquí grabar porque me han reconocido por TikTok y le gusta mucho hablar y son la verdad muy simpáticos. Pero me he parado aquí porque os quiero enseñar un poco, ¿no? Las condiciones. Aquí pone el Mafia y mira, son todos los palacios así, con estas escaleras internas, y aquí las condiciones son alucinantes. Mira, yo creo que hay que cambiar un poco, ¿no? La mentalidad, hay que ir a la fuente del problema, no... Hola. Italiano. Sí, pero por el momento veo, son todos muy amables, no veo problemas. Pásate por la noche, cariño, ya verás. ¿Sí? Eso de las 12, la 1. Pásate a la... Mira, ve, a las 11 o las 12, vete donde está la jaula aquella de allí. Por detrás. ¿Vale? Que va a pillar materia que se va a gastar la batería de la cama. Porque aquí es donde el roneo. El roneo, a El ver roneo. sale por la tele, que roneo que se busca las chicas con los chicos. No he visto eso. ¿Tú lo has Roneo visto se por la llama. tele? O sea, roneo. Se buscan los Aquí novios y las novias a ligar, sí. a ligar. Vale. Hay un lugar aquí que se va solo para ligar. Donde te he dicho, Vale. tira el resto. pero tienes que... Pero, ¿es un local o es...? Hay tiendas de moro. Vale. Es la calle. Es ahí la calle, toda aquella calle. Yo voy ahí Coches y... con música. Tú a partir de las 9, las 10 vete para ahí, no hay luz. A ver qué... Pero hay que pagar. No, en la calle. No, tú lo vas a ver todo, se ve. No tengo que pagar ni nada. Es en plan ligar porque le gusto y Si tú chao. quieres novia, te va allí y liga hoy mismo. Pues joder, paso esta noche, que justo necesito una, así que... A partir de las 9 vete para allí. Ok. Hasta luego. Gracias, chao. Bueno, dicen que por allá, por la noche, hay... hay, no sé, algo que hacen con coches y se ponen ahí con la música y empieza a ligar. Estas son las cuatro... las cuatro más guapas del barrio. Seguimos nuestro paseo. Aquí son todos muy majos. Y todo coincide con... Si te vienes por aquí por la noche, ahí está lo chungo. Por el día es bastante tranquilo, pero por lo menos aquí así puedo, ¿no?, enseñaros un poco qué tal. Esta zona podemos ver que simplemente cruza la carretera. Allá estaba todo, ¿no?, un poco sucio, un poco desordenado. Mientras aquí es la misma tipología de palacios. Pero mirad las calles. Todo perfecto. Todo limpio. Fantástico. Ponete todo para completar el vídeo. Sí, ponlo. Que se haga viral y que se case. Me encanta la cadena, buenísima. Es falsa. Pero es buena, Buah. Acabo de encontrar al Dani aquí, vives aquí, ¿verdad? Sí. Vale, encantado, y tiene un coche que es una pasada, un M3. ¿Hace cuánto lo tienes? Hace unos 3 años así. Vale, ¿y qué tal? ¿Contento con la compra? Ya, esto... Brutal. Una de las mejores compras de mi vida. Ese coche no hay ninguna broma. ¿Cuántos caballos tienes? 600. Y pilla 330. ¿Te gusta este coche? Pilla Brutal, 330. ¿no? ¿Cuánto? Pilla 330. 330. Sí. ¿Qué dices, joder? Ok. Aquí la gente parece que casi no tiene salida porque van muy pocos a la escuela, no tienen ejemplos en casa. Por tu experiencia, ¿tú cómo has salido de esta situación? Porque con un coche así imagino que tiene, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se puede decir cómo ha salido? Sí, o... sí, vale. Claro, sí. Vale. En verdad yo con mucho empeño, porque en verdad yo he sido muy trabajador. Vale. Chavo, ¿no? Y Vale. entonces yo realmente, pues, no me gusta trabajar para la gente, entonces buscaba cosas para poder trabajar yo y ganar el dinero yo, ¿sabes? Vale. Y me compré un camión de la chatarra. Sí. Y empecé a a partir de ahí empecé a chatarrear. Vale. Y lo que tuve una idea muy buena, que fue en ese momento nadie había por internet ningún anuncio de chatarrero. Vale. Y yo tuve una idea de poner un anuncio en internet. Y ese anuncio a mí me ha dado mucho dinero. Porque claro, en internet no había ningún anuncio de chatarrero, a lo mejor de recogida de chatarra, de desalojos de almacenes y todas esas cosas. Y yo me metí en un anuncio y empezó a llamarme gente. Y me tiré por lo menos 5 o 6 años, pero cada día ganando, sin exagerarte, te lo juro, 700, 800 euros, 700, 800 euros, eso cada día.
Pero rompiéndote el culo de trabajo, Sí, ¿no? Claro. todo el día trabajando, eso Claro. sí. Me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 7 de la tarde. Vale. Vale, no me he tirado muchos años así. ¿Y no te da pena ver gente, ¿no? Que ha crecido contigo, que... Hombre, joder, sí, ahora... sí, porque hay gente que a lo mejor, amigos míos de la escuela, por ejemplo, Sí. y los ves y dices, hostia, vaya diferencia a cómo estoy Claro. yo, ¿no? ¿Sabes? O sea, estábamos en el mismo lado y uno se ha desviado para allí y otro se ha quedado bien, ¿sabes? Exacto, y este es el punto, habéis tenido los mismos recursos, ¿sabes? Mismo todo, Eso pero tú es. te has puesto ahí a trabajar Ahí y está. ellos han elegido, ¿no? Otro, Han elegido otro como camino. a lo mejor otro camino, como a lo mejor las drogas y todo eso. Claro. Y cuando uno ya piensa en las drogas, ahí ya lo pierde todo. Ya no vale nada lo que haga. Joder, ¿en serio? Me cago, madre mía. Me cago en la puta, brutal. ¿Qué dices? Mira ahí, 330. Guau, tú estás Siéntate bien, acostumbrado. pata, siéntate. Tú estás acostumbrado, pero eso es de locos, ¿eh? Claro. Joder. Es que... Guau. 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 Te lo juro, nunca he subido en un coche deportivo en mi vida, en 30 años que tengo, pero tengo que darle más a YouTube porque así me compro algo parecido. La sensación de lo que es correr de verdad. Joder. Le digo a mucha gente de que es lo que dices tú, que hay mucha gente que me ve y me dice, hola, hay un sueño, Dani, hay un sueño. Para mí también ha sido un sueño hasta ahora. Claro. O sea, hasta que lo he conseguido, ¿no? Pero yo le digo a la gente que realmente quien quiere un sueño de verdad de corazón y lo sigue, lo persigue, lo consigue. Pero poniendo empeño ahí. ¿Me entiendes o no? Claro. Es que ahí donde te he encontrado hay un parque pequeñito donde estaban los chicos, los niños ahí jugando fútbol. Y le pregunté, ¿qué hacéis en la vida? No, nada. Ah, vale, ¿qué quieres hacer? No, nada, ya lo veremos. Pero No con esa tienen mentalidad, sueño. tío. Claro, así no, o sea, los niños tienen que tener sueños en todo momento. Claro. Ah, pues no, pues yo quiero ser futbolista o yo quiero ser astronauta. O sea, cada uno elige su mejor de esto, ¿no? Lo que más le apetezca a él, ¿no? Yo creo y también te digo que haciendo lo que a ti te apetece realmente no trabajas. Disfruta. Ya. Y cuando tú disfrutas con un trabajo es cuando ganas dinero, de verdad. Claro, es verdad. Yo Claro. lo veo ahora, estar grabando 10 horas y editando 40 no me pesa tanto, ¿sabes? Claro, porque a ti te gusta esto. Claro. Entonces tú, da igual que no ganes dinero con esto, porque yo estoy disfrutando. Claro. Entonces tú algún día vas a ganar dinero con esto. Claro. Porque tú lo que haces lo haces con amor y lo haces con... ¿Tú me entiendes? Sí, 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 sí. Y entonces eso es lo bueno realmente de que cuando a mí la gente también a veces me pregunta, Javi, ¿qué trabajo es esto? No, tú buscas trabajo que a ti te guste. ¿Tú cuál es tu pasión? ¿Los coches? Pues trabaja con coches. ¿Cuál es tu pasión? ¿Las carreras? Pues trabaja en carreras o... yo qué sé, supermercado, pues cómprate intenta hacerte un supermercado, ¿sabes? Sí, Ya, también de trabajar de algo de lo que te guste realmente y no trabajas. Es que la gente lo que creo también que no entiende es que cualquier trabajo, también el más humilde, si luego vas subiendo, puedes llegar a tener una buena vida. Claro. Los supermercados empieza ganando 200 euros. Claro, a lo y luego mejor con el tiempo te empiezas abres de- uno pequeñito. Eso, ¿eh? Empiezas de ¿Sabes? reponedor, pero luego te abres tú un local que te cuesta 500 euros al mes y a partir de ahí empiezas con eso y luego te acabas haciendo un supermercado que ni tú te lo crees. Ya estoy en la parte que me dijeron ser la más peligrosa, justo aquí donde juegan los chicos. Y ya veo un poco de caritas buenas. ¿Qué tal, chicos? Y vemos allá unas personas que nos pueden interesar. Me dijeron de hablar con el chico con el gorro amarillo, que parece ser la persona más conocida aquí del barrio. Entonces vamos a conocerlo. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Me dijeron de hablar contigo. Sí, ¿Cómo te llamas? me llamo Juan. Juan. ¿Y por qué eres famoso aquí en el barrio? No soy famoso, a ver. Fui un poco viral, ¿Vale? pero ¿Y ahora ya nada. qué pasó, si te puedo preguntar? Nada, porque era muy malillo de pequeño y ahora pues no soy tan malillo. Ahora ya
padre de familia, casa, mujer, hijo. ¿Pero lo dice para entrevistas o de verdad es así? No, no, de verdad. ¿Sí? Ahora ya, delante cabeza loca, ahora como buena persona, estabilizado para la sociedad. Tú eres el manager, porque... Soy mano derecha de Juan Demonio. Va, Juan Demonio. Juan es Demonio. No, mentira, es un amigo conocido de aquí. Es que a la gente le da un poco de miedo. Vale, escucha una cosa, tú eres de aquí de toda la vida. Sí. ¿Qué tal vivir por aquí? ¿Por qué la gente de afuera habla mal de ese barrio? Dice Porque que hay no mucha saben, criminalidad. verdaderamente se habla ahora, fuera cachondeo, se habla más del barrio porque no saben lo que hay aquí dentro. Hablan desde fuera. Pero aquí todos somos conocidos, somos gente buena, hay gente mala como en todos los barrios. Claro. Tú puedes ir a Barcelona y también hay gente mala por ahí. Por supuesto. Pero aquí la gente normalmente somos gente humilde, gente que trabaja, gente que... pues de todo, hay de todo. Pero los barrios marginales, los barrios así, que hay muchos gitanos, pues suelen ser marginales y suele haber drogas y suele haber cosas, pero hay gente buena, hay gente honrada y hay gente que trabaja y se levanta por la mañana y hace su trabajo y viene a su casa y... Vale. Como personas normales. Antes he hablado con unos chicos por allá, no he podido grabarlo porque no me ha dado tiempo, pero me dijeron que ellos ya no estudian, quieren hacer otras cosas en la vida. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿En familia? A ver, estamos avanzados ya. ¿Sí? Ahora, cree que ahora aquí, si ellos fueran nacidos en Pedralbes, pues seguramente estudiarían una carrera. Pero han nacido en San Roque y bueno, y pues la gente, los niños, los jóvenes de aquí, como podrás ver, no son gente que quieren ser abogados, ni quieren ser, yo qué sé, ¿cómo decirte? Que sí, que no tienen el sueño de ser exactamente, un profesional. De un profesional con Le interesa vivir bien y vivir hacer bien sus y cosas. tener una estabilidad y casarse, tener su mujer, sus niños y vivir y ya está. ¿Qué quieres ser? ¿Camellista? ¿Cómo camellista? Monta caballo. Ah, vale. Eso lo dice por el documental. Claro. Vale, pero y bueno. ¿Tú que has nacido aquí, no sé qué edad tienes? Yo tengo 33 años. Vale, hace 25 años. Aquí ya eras otra historia, en plan era mucho peor, mucho mejor. No, esto ha ido avanzando para peor, la verdad. ¿Sí? Sí. Esto antes era mucho mejor. Vale. Va pasando el tiempo, va evolucionando la gente, se van dando cuenta y bueno. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha venido gente No, normalmente la gente de aquí, la gente que hay aquí, la mayoría de la gente que hay aquí son de aquí, de toda la vida. Yo tiraron mi barrio, Cantuni, y me vine, bueno, ahora prácticamente toda mi familia es de aquí. Vale. Y bueno, y la gente de siempre pues es la que hay ahora. No es que haya venido gente de fuera y aquí haya marginalidad por eso. Vale, para la gente que sea marginal por eso. Si la gente que ve este vídeo quiere venir aquí y dar un paseo por las calles, ¿crees que...? Puede darlo tranquilo. No hay problema. Con respeto puede ir a cualquier lado. Vale. Además tú estás en prisión y en prisión tú respetas a la gente y tú no tienes por qué tener problemas. Claro. Esto es la calle, aquí tú respetas a la gente. Hay el típico tonto como en todos los barrios. Claro. De los gitanos se habla muy mal, pero es que hay muchas cosas que pasan en la calle. De matar a hijos, por ejemplo, aquí en San Roque nunca nadie ha matado a un hijo y la ha enterrado en la puerta de su casa. O ha cogido a su mujer y la ha asesinado y la ha dejado en el congelador. O ha matado a su madre. O ha metido a su madre en una residencia. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros normalmente los gitanos, pues en barrios marginales, pues el trapicheo y las cosas, pues sí que es verdad que ha pasado eso. Ahora ha ido evolucionando y se ha dado cuenta la gente que no hace falta trapichear para vivir. Es verdad que aquí por la noche, después de las 6, ya cambia rumbo totalmente. Porque me dijeron, mete por aquí, por ahí, ya no pasa nada, pero por la noche ya es otra historia, viene con coches. Aquí, a ver, claro, la noche es peor, pero no aquí, en cualquier lado. La noche es un poco más peligrosa aquí, la verdad. ¿Por qué te voy a decir que no? Claro. Porque hay gente, hay toxicómanos, hay gente... No suelen ser gente de aquí del barrio, son toxicómanos que hay por aquí. La gente del barrio no hace eso. Pregunta para todos, ¿os gusta vivir aquí en San Roque o os gustaría mudar a otro barrio? Aquí, porque sois todo familia, ¿no? Os conocéis todos. Si alguien tiene un problema, ¿lo vais a ayudar? Porque he visto que acaban de echar una familia ahí de un piso, porque subieron mucho el alquiler. Aquí nos apoyamos entre todos, aquí esto el barrio es una familia. Vale. Todo, yo qué sé, es diferente a otros barrios. En otro barrio pasa algo y cada uno por su lado. Aquí cualquier niño se cae y el que esté primero es el que lo lleva al hospital. He visto que
por esta zona hay mucha basura por el suelo. Pero siendo vuestra casa, ¿por qué no lo tiráis, no sé, en un cubo? Es más bonito, ¿sabes? Vivir en un lugar, yo quiero limpio. Faltan papeleras, Vale. faltan bancos. Aquí no hay bancos, no hay papelera. Los extranjeros. Y aparte, aquí hay más gente de fuera Vale. que gente de dentro. Nosotros, yo si quieres te enseño una casa y alucina cómo es por dentro. La limpieza, de bonita, de limpieza y de todo. Vale. Hay como en todos los lados, gente que tira las basuras por la ventana y hay gente pues, que baja a la basura y lo tira. Pero normalmente suelen ser los extranjeros los que tiran la basura. Aparte, aquí tendrían que poner papeleras en los sitios, tendrían que poner, yo qué sé, para que... Entonces, ¿tú crees que es un problema del ayuntamiento que no pone aquí? Sí, esto está como un poco recursos? olvidado, ¿sabes? Vale. Es marginal también porque está un poco olvidado de la sociedad. Claro. Pero no lo cambiaríamos por nada, aunque haya basura. Viviríamos aquí hasta el final. Bueno, saludamos aquí Juan Hegemonio y todos los chicos. Chao chicos, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Hemos escuchado, ¿no? el testimonio de una persona que vive aquí de toda la vida, que bueno, ha hecho algunos errores en su vida, que pero ahora creo que está mejorando. Son, por lo que he visto, ¿no? Todos muy majos y es verdad lo que dicen. El problema seguramente se lo crean ellos también, pero el ayuntamiento que un poco también olvida, yo creo, estos barrios un poco marginales. Esto ha sido mi experiencia aquí en el barrio de San Roque, el barrio más pobre de toda Badalona, y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Hay alguna gente que le da miedo. Respetas, te respetamos. No respetas, no te respetamos. Así funcionamos. Te invitamos a cenar, te invitamos a lo que quieras. Todo el mundo a las malas es malo. Estos barrios gitanos, de verdad. Pero aquí hay mucho, aquí hay toda la razón. Donde tú quieras te lo encuentras. Claro que es verdad. ¿Aló? ¿Qué edad tienes? Sucio y sinvergüenzas hay mucho. Ok. Guau. Por mi muerto. Que vengan y me lo digan. Y piensa que nosotros hemos crecido aquí, nosotros tampoco lo vemos tan peligroso porque somos de aquí. Palabra de gitano. Si tú vienes de buena, somos los más buenos del mundo. Pero si Ese vienes es el a mala, punto.